Nietzsche escribió: resulta significativo que sea Sócrates el primer gran heleno que fue feo, de igual manera que en él todo es simbólico. Es el padre de la lógica, la cual representa el carácter de la ciencia pura. Antes de que los jueces le condenaran a muerte, el gran filósofo Sócrates afirmó: no debo rechazar mi filosofía mientras me quede aliento. Sócrates. El antiguo filósofo griego nació en Atenas en el año 469 a.C., en la familia del cantero Sofronisto y la comadrona Fainarate. Puesto que Sócrates era analfabeto, toda la información que se conserva de él es gracias a los trabajos de sus discípulos Platón y Jenofonte. No existe mucha información sobre los primeros años de su vida, pero se sabe que con 17 años ya llamaba la atención por la gran agudeza de sus razonamientos y su facilidad de palabra. Era de pequeña estatura, vientre prominente, ojos saltones y nariz respingona. Aspirando a concienciar a los ciudadanos sobre la perfección moral, Sócrates realizaba numerosas tertulias, en las plazas y en las calles. A la sombra de un olivo pasaba horas discutiendo sobre la justicia y la virtud. La negligencia de los quehaceres diarios llevaron a Sócrates a una extremada pobreza. Recorría las calles de Atenas descalzo y vestido con la misma túnica. Antifón, el sofista, decía que ningún esclavo querría ser tratado como él se trataba a sí mismo. Sócrates se sumergía tan profundamente en sus propios pensamientos que llegó a permanecer todo un día en el mismo sitio. Aunque con el comienzo de la guerra del Peloponeso, cuando el peligro amenazó a su ciudad natal, Sócrates luchó valientemente por la protección de Atenas. Cuando el oráculo de Delfos anunció que Sócrates era el griego más sabio, el mismo filósofo se sorprendió mucho. Interpretó el oráculo como un enigma y se aventuró a encontrar hombres más sabios que él. Acudió a los sofistas, quienes ejercían la profesión de enseñar la sabiduría. Fingiendo ser un ignorante, Sócrates preguntaba humildemente a los sabios de Atenas sus conocimientos sobre el bien, la belleza y la virtud. Después, con una agilidad irónica espléndida, les hacía notar sus propios errores. Su mérito más grande fue crear un método inductivo que le permitía llevar a sus alumnos a la solución de los problemas que se le planteaban, por medio de hábiles preguntas, cuya lógica iluminaba el entendimiento. Inspirado por cómo su madre ayudaba a traer niños al mundo, él creó el método denominado como mayéutica. Sócrates llegó a la conclusión de que realmente era el griego más sabio, por el mero hecho de que él, a diferencia de los demás, era consciente de su ignorancia. Solo sé que no sé nada. Sócrates pensaba que los dioses le habían encomendado la misión de impedir que los ciudadanos cayeran en la hibernación espiritual, y actuaba como una avispa que incordia a un caballo. De hecho, ese fue el apodo por el que le conocían, la avispa ateniense. Sócrates intentaba comprender y formular principios morales que fuesen uniformes para todo el mundo. Solo hay un bien, es el conocimiento. Solo hay un mal, es la ignorancia, decía Sócrates. Insistía en impartir una educación a los jóvenes en la que no solamente los padres, sino también los poetas y los filósofos deberían comprometerse. Los ciudadanos atenienses se quejaban de que parecía que perdían el control de sus hijos, porque el astuto filósofo les estaba arrebatando el afecto de sus niños. Aristófanes describe esta situación en su comedia Las nubes. Cuando un joven le preguntó a Sócrates si era necesario casarse, Sócrates le contestó: «Haz lo que desees, te arrepentirás de todas formas». El propio Sócrates, a la edad de 40 años, contrajo matrimonio con una joven de 19 años. Ella se llamaba Xantipa. Se la conocía por su escandaloso temperamento. No obstante, Sócrates, con pleno dominio de sí mismo, aguantaba a su insensata esposa con su calmada filosofía. Tras la larga guerra del Peloponeso, Atenas cayó en las manos de Criteas.
un tirano espartano y un antiguo discípulo de Sócrates. A pesar de que Sócrates nunca había colaborado con tiranos de ninguna clase, el filósofo fue acusado por no reconocer a los dioses atenienses y por corromper a la juventud. Con 70 años, cuando se presentó ante el tribunal, el viejo filósofo probó a través de construcciones lógicas que no debería ser sometido a juicio, sino ser honrado como el benefactor de la sociedad e instructor espiritual. Los jueces se enfurecieron y fue declarado culpable de todos los cargos y condenado a muerte. Aguardando a la ejecución, Sócrates pasó su último mes de vida en la cárcel hablando de filosofía con sus compañeros, tratando temas como la inmortalidad del alma. Antes de la ejecución, su amigo Crito le había facilitado una salida para escapar de Atenas. Pero Sócrates la rechazó porque creía que había que cumplir las leyes aunque fueran injustas. Cuando llegó el día, Sócrates bebió la cicuta sereno y callado. Sus últimas palabras fueron: Crito, le debo una gallina a Asclepios. En aquellos tiempos, cuando un paciente se recuperaba, se sacrificaba una gallina a Asclepios, el dios de la medicina. Esas palabras reflejan que la muerte del cuerpo simboliza la recuperación del alma. Socrates seems to have stood out in absolutely every possible way. He said that he was to Athens what a gadfly is to a large, lazy horse, and that the gods had sent him there to prick Athens and to irritate it and to make it think seriously about the kind of life that its citizens were leading. He was there to make people uncomfortable. Ever since this scum set up shop here, he's made me work twice as hard. So you say Simmias here is your enemy because he makes you work harder than you did before? Wasn't that enough to make any man your enemy? But an enemy is a man who does you evil, isn't he? Any fool knows that. And a friend is one who does you good. Any fool knows that too. But what a fool does not know is what is good and what is evil. Now, you make better vases and you work harder because of Simmias' competition. Do you not? To talk to Socrates was to be taken down the garden path, at the end of which one finds that, alas, you don't know what you're talking about. So it's fun to read the works. You sympathize with the person Socrates is questioning. And you have a sense that this poor person is being had, but you don't know exactly how it's being done. Socrates is the master of this. He can give you enough rope to hang yourself, and he always does. El maestro no escribió nada por sí mismo. Sabemos de él por medio de escritores como el general Jenofonte y el poeta cómico Aristófanes, quien satirizó a Sócrates llamándolo tendero del pensamiento. Anger always interests me. Pero el infame método socrático fue recogido con mayor intensidad por Platón en una serie de conversaciones imaginarias conocidas como los diálogos. Hizo de su mentor el personaje principal de más de 20 libros, entre ellos La República. La trama comienza en el puerto del Pireo, en las afueras de Atenas. Sócrates se encuentra con un viejo amigo que lo invita a una reunión en su casa. Es allí donde Sócrates aprovecha la ocasión para iniciar una conversación que durará toda la noche. Cephalus, it's clear that you're a good and decent man, so if anybody knows what it means to be a good and just person, it's you. I have been able to proceed through life with a clear conscience. I haven't been tempted to cheat or deceive someone to survive. I pay my bills. Occasionally I give to a good cause. So, if I understand you, Cephalus, to be a good person means to tell the truth and to pay your debts. Well, Socrates... The main argument of the Republic is an argument about being a good person. The term that's usually used in translations is justice. And what's at stake is a definition of justice. The style of the book, like the Johnny Carson show. Here we are, we're gathered together, we're talking. Let's meet so-and-so. Let's see what he has to say. Let's meet Cephalus. Well, Cephalus, come on out and tell us what you think about things. Well, Polemarchus, come on out. What do you think? Well, here's that crazy guy, Thrasymachus. Come on out, Thrasymachus. What do you think it is? Well, it's like an ongoing, late-night TV show with these
quote, experts coming on. Here's your interviewer, your moderator, who says, well, that won't do. No, that idea of justice won't do, and this idea. And and the audience gets caught up in it. A man has lent you a weapon and now wants to have it back, but in the meanwhile, he believes his wife's having an affair with someone else, and he's desperate and actually wants to kill himself. Would it be right to give him what is rightfully his? No, I suppose not. So, in this case, doing the right thing would, in fact, be doing the wrong thing. And the man defined as a good man would, in fact, be a bad man. Oh, come on, Socrates. Give me a break. What's the point? I mean, you're so wise, you tell us. What makes a good person? I have no answers at all. I was hoping, Thrasymachus, that you might tell us. Well, it's perfectly obvious that everyone is just doing what is in their best interests. The reality is that justice in this day and age is what is in the interest of the stronger party. As a matter of fact, I'll take it even further. The advantage goes to the unjust person every single time. See if I understand you. A estas alturas de la historia, Sócrates destruye la teoría de que la justicia está en el poder. Mientras tanto, en Atenas, el poderoso aplastaba al justo. Los dirigentes de la tambaleante democracia acababan de perder la guerra del Peloponeso y estaban cansados de ser vapuleados por la aguda lengua de Sócrates. En el 399 a.C., a los 69 años de edad, el filósofo fue llevado a juicio por minar las bases del sistema. The official charge was that he did not believe in the gods of the city and that he corrupted the young. He showed you how to find holes in what other people believed, but didn't necessarily, in fact never, substitute something positive in its place. And that was seen as a very dangerous thing, which in fact it was. After all, Plato, his greatest disciple, was also the greatest critic Athens has ever had. Al juicio de Sócrates asistió más de la mitad de los atenienses, entre ellos Platón. Este cuenta que a Sócrates se le ofreció la libertad a cambio de que no continuara cuestionando a la gente, pero se negó, proclamando que una vida no examinada no valía la pena ser vivida. Fue hallado culpable por un tribunal de 500 miembros. Sócrates sugirió ser sentenciado de por vida a comer gratis en el palacio municipal, pero nadie se rió. Fue condenado a tomar un veneno extraído de la planta de la cicuta. El relato de Platón sobre la muerte de Sócrates lo transformó en un símbolo de la libertad de expresión y un tema favorito para artistas como Jacques Louis David. His friends come to say goodbye to him, and he spends the whole day trying to convince them that the soul is immortal and that after he dies, the soul, which is the most valuable part of the human being, is going to remain perfectly unharmed. Socrates takes the poison and starts drinking it and continues discussing the issues. The executioner says, please don't do that, because if you get agitated and you talk too much, the poison doesn't work so quickly. Socrates says, now leave me alone, he says. Leave us alone, my good man. Your job is to give the poison as many times as it takes to kill me. My job is to have a discussion for as long as I can. He insisted on talking until the very, very end. Plato closes the dialogue by describing him as the best, the wisest, and the most just man of all we knew at that time. El martirio de Sócrates hizo que la carrera política se volviera inconcebible para Platón. Pasó el resto de su vida continuando el trabajo de su maestro. Nadie sabe con certeza dónde acaban las ideas de Sócrates y comienzan aquellas de Platón. Con el tiempo, los dos nombres se han vuelto intercambiables. Es siguiendo a Sócrates que Platón proyecta un nuevo mundo, donde gobierna la sabiduría y no el poder. Y es Sócrates quien explica por qué los filósofos deben ser sus reyes. A menos que los filósofos gobiernen los estados, o aquellos que hoy se llaman reyes y príncipes de este mundo, sean verdadera y seriamente filósofos, de suerte que la autoridad pública y la filosofía se encuentren unidas en el mismo sujeto, no hay remedio para los males que gobiernan a los estados, ni aún para el género humano. Incidentally, if you'd like to join the dialogue, 808-5600 is the number to call. Alec and Tiburon, welcome. Well, is it, what... De vuelta a la reunión, Sócrates ha resultado ser un comensal del infierno. El resto de los invitados ha sido arrastrado al debate.
I'd like to believe that honesty and morality and justice are qualities that are worth having, even if they never bring fame or glory or power, but I don't think you've begun to make your case. Are you willing to compare the lives of two men, say, one poor, rather boring, innocent citizen who is wrongfully accused of theft and thrown into jail, with the mayor of the city, who's renowned as a dynamic, charismatic leader, but who in reality is robbing from the public trust, cheating on his wife, and getting away with all of it? Which of them is better off? You want me to prove that virtue is its own reward? But you have to prove that the good and honest person who goes unrewarded and unrecognized comes out ahead in the end. You're on. Vamos a iniciar el presente video tutorial analizando el pensamiento filosófico de Sócrates. Como tal, nosotros podríamos decir que Sócrates es uno de los personajes más enigmáticos de toda la historia de la filosofía. No hay quizás un filósofo más oscuro que la figura de Sócrates. Y la principal razón es que no escribe nada en absoluto. No existe un texto o fragmentos de su pensamiento. No tenemos ninguna referencia directa sobre lo que Sócrates escribió. Pero a pesar de eso, nosotros podríamos decir que Sócrates es uno de los filósofos más influyentes sobre el pensamiento europeo y sobre los filósofos de su época. Esto se debe sobre todo a su dramática muerte, ¿no? Porque él muere juzgado y muere viviendo la cicuta. Y es bien interesante porque la influencia de él es tan grande que determina mucho el pensamiento de Platón, y no se olviden que Platón influye mucho en el pensamiento de Aristóteles. Entonces Sócrates influye directamente sobre Platón e indirectamente sobre Aristóteles, sobre los dos máximos representantes de la filosofía griega y sobre los dos filósofos sobre los cuales se monta el pensamiento filosófico occidental. La pregunta que asalta es, ¿no? Y entonces, ¿de dónde sabemos lo que decimos de Platón? Entonces tendríamos que reconocer que lo que sabemos de Platón nos llegan por unas fuentes externas. La primera de ellas son los diálogos de Platón, y en últimas son los más importantes, porque aquí Sócrates asume un rol principal. No olvidemos que Platón es su discípulo y quiere en sus escritos de juventud recalcar la figura de su maestro. Otros textos que tenemos son los escritos de Jenofonte, pero con un problema, ¿no? Y es que expone su filosofía, pero tenemos muchos errores históricos como tal. Está la comedia de Aristófanes, titulada Las nubes, ¿sí? Y que fue escrita cuando Sócrates tenía 41 años, pero Aristófanes quiere ridiculizar la figura de Sócrates. Es más, quiere colocar a Sócrates al lado de los demás sofistas. Entonces, cuando uno lee Las nubes, termina creyendo que Sócrates es un sofista más, y un sofista con unas características bastante absurdas. Y por último tenemos algunas menciones que se hacen en las obras de Aristóteles sobre Sócrates, y estos se entienden como el recuento más objetivo del pensamiento filosófico de nuestro autor, aunque no son las más abundantes. Esta diversidad, esta pluralidad de fuentes, o sea, de diferentes autores que hablan de Sócrates, como también de información, o sea, la gran cantidad de notas, la gran cantidad de apreciaciones, en últimas, la gran cantidad de perspectivas, nos generan una profunda duda, y es que hacen que nosotros no tengamos seguridad
de que las palabras de Sócrates que se citan en estas fuentes y que se citan en estos textos sean verdaderamente las palabras de Sócrates, o son más bien los pensamientos de Platón, Aristóteles, Jenofonte, que quisieron colocar en boca de Sócrates. Y es que, por ejemplo, para quien no tenga más información, para quien su única información sea los textos de Aristófanes, como ya lo dijimos, pues se quedará con la perspectiva de que Sócrates es un sofista más, con dos características bien interesantes que perduran hasta hoy: que se encuentra rodeado de jóvenes, y de ahí su primera acusación de corromper a los jóvenes, y que se la pasa en la plaza pública armando debates con el objetivo de ridiculizar a la gente. Es más, si nosotros profundizáramos, podríamos decir que Sócrates sí tiene unos puntos comunes con los sofistas. 5 como tal. El primero, y es que Sócrates, al igual que los sofistas, se dedica a enseñar como único camino para llegar a la verdad. De la misma manera que, como lo planteaban los sofistas, Sócrates está convencido que la única forma de llegar a la verdad es a través de un método racional. Entonces el ejercicio de la razón es la actitud fundamental del filósofo. Y esa verdad no es una verdad sino de tipo político, tercera característica que comparte con los sofistas. A Sócrates no le interesa preguntarse por el origen del universo, no quiere saber esa verdad, sino quiere saber la verdad del hombre ciudadano y del hombre que vive en la ciudad, del hombre que vive en la polis, que era el mismo interés de los sofistas, como lo acabamos de ver. Tercer elemento y cuarto elemento, y es que Sócrates, al igual que los sofistas, comparte la idea de que los hombres por naturaleza son buenos. Y por último, que toda reflexión filosófica y toda reflexión humana debe tener un fundamento político basado en elementos racionales. Si lo vemos desde esa perspectiva, Sócrates es un sofista. 1, 2, 3. Sin embargo, las diferencias que tiene Sócrates con los sofistas son muy profundas. Primero, Sócrates lleva una vida austera, o sea, Sócrates es pobre. Y las imágenes que tenemos de Sócrates nos muestra una persona demasiado sencilla, lo cual contrasta con la riqueza y con la prepotencia de los sofistas, los cuales buscaban enriquecerse. 2. Sócrates afirmaba la existencia de una verdad universal. Para Sócrates la verdad universal existe. En cambio, para los sofistas la verdad era relativa, Protágoras, o la verdad no existía, como lo afirmaba Gorgias. Sócrates dice: es imposible que no exista una verdad de tipo universal, y esa era la que él buscaba. Tercera característica, Sócrates no cobraba por enseñar. En cambio, los sofistas vieron en la filosofía un negocio que los enriqueció y que por eso no se parecían a Sócrates en su pobreza. 4. Sócrates tenía una máxima, ¿no? Solo sé que nada sé. Y con eso afirmaba el papel de la ignorancia a la hora de conocer. En cambio, el sofista se creía el maestro de sabiduría, el que lo sabía absolutamente todo. 5. Sócrates valoraba la palabra, pero no el poder de la palabra como lo hacían los sofistas, los cuales daban grandes discursos para confundir a la gente, sino que Sócrates entendía que la palabra, a través del diálogo, es el mecanismo para llegar a la verdad. Y a pesar de que para muchos Sócrates es un sofista más, nosotros podemos decir que esta afirmación no es verdad. No podemos aceptar
reconocer en Sócrates a un sofista más. Es más, todo lo contrario. Para nosotros su posición filosófica toma una gran distancia. Es totalmente opuesta a lo que plantean Protágoras, como ya lo vimos, con su relativismo, y a lo que plantea Gorgias, los dos principales representantes de los sofistas, con su escepticismo. Sócrates no se sitúa a ese nivel. En esencia, nosotros lo que podemos hacer es elaborar una profunda distinción entre lo que es un sofista y lo que es Sócrates. Son dos modelos filosóficos totalmente diferentes. Y esas diferencias se reducen a tres, que ya las vimos, ¿no? Primero, y es que Sócrates no cobra por enseñar, un sofista sí cobra. Dos, porque Sócrates entiende que la verdad es universal, cosa que para los sofistas no existía. Y tres, porque para Sócrates es imposible posturas escepticistas o relativistas a la hora de llegar a conocer como tal. Entonces, esa primera acusación de Sócrates como sofista no aplica en el estudio que vamos a realizar de nuestro autor. Es más, cuando hablamos de Sócrates, tenemos que situarlo en el siglo en el cual vive, que es el siglo V antes de Cristo. Y a diferencia de los sofistas, Sócrates sí era ateniense. Entonces, como era ateniense, no tenía las dificultades de un sofista, que tenía que cobrar para poder sobrevivir, porque no podía optar por cargos públicos. Sócrates era un ateniense y tenía todas las libertades de un ciudadano. Solo salió de Atenas como un soldado hoplita, cuando se embarcó en las luchas, en las guerras del Peloponeso, que Atenas libró contra Esparta. Y su vida en Atenas se caracterizó por eso, ¿no? Por ser una vida de camino, por ser un caminante en las calles de Atenas, por deambular por Atenas, por recorrer cada rincón de la ciudad, con una única actitud, ¿sí? La actitud de la pregunta. Sócrates es el filósofo que pregunta. ¿Y a quién pregunta? A los ciudadanos. Y en la medida en que iba preguntando, en que iba desarrollando su modelo filosófico, comenzó a formar a los atenienses, los comenzó a formar en el arte del diálogo como mecanismo del aprender y en la discusión como el mecanismo para purificar las ideas. En el año 399, Sócrates, que se había negado a colaborar con el régimen de los 30 tiranos, se vio envuelto en un juicio absurdo, en un momento en donde se estaba tratando de instaurar la democracia en Atenas. Y a Sócrates se lo acusa de ateísmo, de no honrar a los dioses, de generar un escepticismo frente a la religión y a los dioses, y por el otro lado, con sus ideas de corromper la juventud y de llevar a muchos jóvenes al ateísmo, pero por el otro lado, alejar a los jóvenes de la democracia y llevarlos a una especie de liberalismo, en donde era más importante el poder de la palabra que el poder de la ley como tal. Al parecer, dicha acusación fue formulada por Melito, que en últimas en los relatos en donde se narra el juicio es el único en hablar. Es más, cuando Sócrates tiene que hacer su defensa, en la defensa de Sócrates, es el único que se encarga de presentar las acusaciones a Sócrates, de decirle a Sócrates: nosotros vemos en tu filosofía cómo enseñas el ateísmo,
y cómo tus ideas poco a poco están corrompiendo a nuestros jóvenes. Y es la intervención de Melito la que le permite a Sócrates, utilizando la palabra, rebatir y contradecir las acusaciones que se le hacían. Pero estas acusaciones de Melitos fueron creadas, fueron elaboradas en últimas no por Melitos, sino por Anitos. ¿Quién era Anitos? Uno de los dirigentes de esa democracia que se quería restaurar, de la democracia restaurada. Entonces era un líder político, pero que Anitos había generado una especie de odio frente a la figura de Sócrates. Y la historia del odio de Anitos a Sócrates es la siguiente. Un día estaban Sócrates y llegó de visita a Atenas Menón, y entre los dos se da una discusión sobre la virtud, y sobre todo sobre una pregunta bien interesante, ¿no? O sea, ¿la virtud puede ser enseñada? ¿Se puede enseñar a ser bueno? Sócrates argumentaba que eso era imposible. Yo no le puedo a nadie enseñar a ser bueno. Y ofrece como prueba, ofrece como evidencia, cómo buenos atenienses, grandes hombres, han tenido hijos que son totalmente inferiores a sus padres. Y pone dos ejemplos, ¿no? A Pericles, que ya lo vimos con los sofistas, el gran gobernante. Los hijos de Pericles no superan a Pericles, ni siquiera dan la talla de Pericles, son muy inferiores, y uno esperaría que los hijos de Pericles fueran superiores, mejores, más buenos que su padre. Y Tucídides. Entonces, nuestro amigo, como tal, escucha estas acusaciones, y nuestro amigo Anitos se ofende. Anitos se ofende y dice: ¿cómo vas a insultar tú a los grandes dirigentes de Grecia? Y le advierte a Sócrates, ¿no?, que menospreciar a esas personas le traerá problemas algún día. Y fue así. Fue llevado Sócrates a un juicio, y desafortunadamente en ese juicio Sócrates es condenado a muerte en una votación de 281 votos versus 275 votos, o sea, por 6 votos. Y Sócrates fue condenado a beber la cicuta, que era el veneno por el cual se asesinaba o se condenaba a muerte a los condenados en Atenas. Muchos no estaban de acuerdo con la condena de Sócrates y le ofrecieron, ¿no?, que se fuera a otra ciudad, que se fuera a otro lugar, que en lugar de aceptar la muerte, aceptara el destierro. Sócrates se negó. Otros, muchos de sus amigos, le prepararon una fuga y Sócrates no aceptó, con una entereza moral impresionante, porque Sócrates afirmaba que proceder de tal manera sería totalmente contrario con las leyes de la ciudad. Y entonces Sócrates dice: si las leyes me condenaron, pues yo tengo que aceptar a las leyes. Y así fue. El día fijado para el asesinato, Sócrates bebió la cicuta. Al final de todo, como ya lo vimos, Sócrates tiene una frase muy bonita, ¿no? Sócrates dice: es hora de irse, ya para morir, vosotros para vivir. ¿Quién de vosotros va a una mejor suerte? Nadie lo sabe, solo los dioses lo saben. Con lo cual quería rebatir que todas las acusaciones de ateísmo
y de haber llevado a los jóvenes a la impiedad eran totalmente falsas. Teniendo un poco más claro el contexto y la vida de Sócrates, vamos a adentrarnos en el estudio de los 3 temas fundamentales del pensamiento de Sócrates. A pesar de que cuando nosotros abordamos el pensamiento de nuestro autor, tendremos que reconocer que no es sistemático, y en últimas no es sistemático porque no escribe nada. Entonces nosotros no podemos establecer un orden en la comprensión de su modelo, y mucho menos nosotros podemos decir que a Sócrates le interesaron tales temas. Lo que sí la tradición nos muestra es que existen 3 grandes núcleos sobre los cuales se articula y se atraviesa toda la práctica filosófica de nuestro maestro. El primero, que es referente al hombre. El segundo, que es referente a la verdad. Y el tercero, que es referente al bien. Esas se podrían decir son los 3 temas fundamentales del conocimiento de Sócrates. El primero, situado en el yo, que es el autoconocimiento, la autognosis, y aquí aparece su frase más conocida: conócete a ti mismo, que para Sócrates, ya lo vamos a ver, se convierte en el imperativo de la filosofía. La filosofía es el camino que nos debe ayudar a conocernos a nosotros mismos. El segundo, que es en últimas el intelectualismo moral, y es que el bien es un asunto de saber, y las personas serán buenas en la medida en que sepan qué es lo bueno. Y tercero, que para saber qué es el bueno hay que saber la verdad. Y Sócrates desarrolla un método para poder llegar a esa verdad, que es lo que se ha conocido como el método socrático. Como ya lo dijimos, la principal preocupación, y si se quiere llamar así, el objetivo central de la filosofía de Sócrates, está centrada en la reflexión del hombre. En ese sentido podríamos decir que la filosofía de Sócrates es una antropología, la primera antropología que se da en el pensamiento filosófico griego. Y aquí se hace famosa una frase, un enunciado dicho por Sócrates en el oráculo de Delfos. Ya la habíamos citado, ¿no? Conócete a ti mismo. Y es que nuestro filósofo está muy preocupado por responder esas preguntas, ¿no? ¿Quién es el hombre? Y la segunda pregunta, ¿no? ¿Qué nos hace hombres? ¿El simple hecho de nacer? ¿O hay una condición que está mucho más allá del carácter innato de nuestro nacimiento? ¿Cómo hacemos para saber quiénes somos? Pues hombre, no se lo podemos preguntar a nadie. Es un asunto que cada uno tiene que resolver. Y en ese sentido, Sócrates pues va a ser el precursor de la introspección y de la interiorización como camino filosófico para llegar al conocimiento de sí mismo. El otro escenario de su reflexión es el intelectualismo moral, y el intelectualismo moral se encuentra enmarcado por una pregunta fundamental, que es la pregunta que nosotros nos hacemos a diario, ¿no? ¿Cómo sabemos que una cosa es buena o mala? ¿Cómo hago yo para saber eso? Es más, Sócrates se pregunta, ¿no? ¿De qué manera el hombre
puede guiarse por el camino del bien y alejarse por el camino del mal. ¿Cómo hago yo para acercarme al bien si muchas veces lo que creo que es un bien termina siendo un mal? ¿Y cómo hago yo para alejarme de lo que es verdaderamente malo? En este espacio, Sócrates desarrolla una visión muy interesante para su época, porque en últimas, para él, el bien, ya lo habíamos enunciado, es un asunto de saber, y el mal es un asunto de no saber como tal. Y por último, a Sócrates también le interesa el problema del conocimiento. Y la pregunta es esta, ¿no? ¿Cómo hacemos para conocer lo que es verdad? Nuestro filósofo entiende que en últimas llegar a la verdad es recorrer, es poder llegar a transitar un camino. Y para poder yo transitar ese camino, necesito una herramienta que me ayude para no perderme, para no equivocarme. Y Sócrates ese camino le da el nombre de método. Y ahí es cuando aparece el famosísimo método socrático, que en últimas es el primer método desarrollado en la historia de la filosofía. ¿Qué es el método socrático? El método socrático es un camino para investigar, para construir la verdad, y es un camino de enseñanza. En últimas, lo que enseña Sócrates es este método. El método socrático es la propuesta más original del pensamiento de Sócrates.